Our foundation scripture is Micah 6:8. Nuestra escritura de fundación, de fundamento, es Miqueas 6. 8. 8. 8. See? I've learned so much. You're going to be fluent. I know. Yo he aprendido tanto que I should have been looking for Micah. I shouldn't have been worrying about you. debería haber estado mirando por Miqueas, no de haberme preocupado por otra cosa. So small. All right, there we go. Okay, he has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. We learned last week that these three items are not individual items. Aprendimos la semana pasada que estas tres cosas no van independientemente, But they must coexist with one another. pero tienen que coexistir una con la otra. So you cannot do two out of the three. Así que no puedes solamente lograr dos You de las either do tres. all three or none. Las haces todas, las tres o ninguna. Okay, so we've learned here that God's what is good, they've learned, oh man. Aquí aprendimos que cuando dice qué es lo que está bien, qué es lo que es bueno. And so these three things, to do justly, love mercy, and walk humbly, Y son esas tres cosas: hacer justicia, amar la misericordia y caminar en humildad. so they show us what we should do, Esto muestra qué es lo que debemos hacer, why we do it, por qué lo hacemos, and super important, how to y do it. súper importante de qué manera o cómo lo hacemos. Okay, so we also talked about the quartet of the vulnerable last time. También hablamos acerca de la corteza de la vulnerabilidad la vez pasada. These are the groups of people that have less resources or disadvantaged. Estos son el grupo de personas que están en desventaja. The orphans, widows, immigrants, and the poor. Los huérfanos, las viudas, los inmigrantes, los pobres. God has a lot to say about taking care of those four Dios people tiene groups. mucho que decir acerca de tomar cuidado de esos cuatro grupos de personas. In fact, most of the rebukes that Israel got De hecho, muchas de las cosas por las que Dios reclamaba al pueblo de Israel is God rebuking them for not doing this. es que Dios les condenaba por no hacer estas cosas. They were so concerned with their offerings and sacrifices Estaban tan preocupados con sus ofrendas y sacrificios that God had to get mad on several occasions to que Dios tenía que enojarse en ciertas ocasiones get his point across. para hacer su punto valer. Okay, so we learned then that the Hebrew word Aprendimos también que la palabra for Hebrea just or justice para justicia o is justo mishpat. es la palabra mishpat. Now we know that mishpat is the standard. Y aprendimos que esta palabra es el estándar. So when we think of justice sometimes, we think of behavior that is exceptional. Así que cuando pensamos en justicia, muchas veces pensamos en comportamiento que es excepcional. But in fact, it really, in this instance, means that it is something that is due. Pero en este sentido, eso se refiere a algo que simplemente lo hacemos Or like someone's rights. o que son los derechos de alguien. We have rights in this country. You have a right to a fair trial, fair and speedy trial. Tenemos el derecho de un juicio justo, You have a right to an attorney. tenemos el derecho de solicitar un abogado. These things are rights, and so when you're given them, Esas cosas son derechos y cuando son dadas, it's because that's what's due you. eso es lo que te mereces, es lo que deberías recibir. So in Deuteronomy chapter 18, En Deuteronomio, el capítulo 18, Joshua is handing out the land to the Israelites, the different tribes. Josué está entregando las diferentes partes de terreno a las diferentes tribus de Israel. And all of the tribes got a chunk of land.
Y todas las tribus obtuvieron una parte de esta tierra prometida, except for the Levites. excepto por los levitas. And so they were to be the priest tribe. A ellos eran los predicadores, es la tribu de los predicadores. They were supposed to scatter out amongst the rest of the tribes. Y deberían de haberse colocado en las diferentes tribus. And for their inheritance, they received the tithes. Y para su herencia, ellos se les tenía que entregar los diezmos. And so really we understand this word to be something that they own. Y debemos entender esa palabra como algo que es debido a ellos, Their right. su derecho. So that was their inheritance. Eso era su herencia. Okay, so that's just an example to point out that there's different behaviors. Ese Okay, es un ejemplo solamente para demostrarles cómo hay diferentes comportamientos. so these are my emojis. Y esos son los emojis. My kids are in school in the mornings, so I have all this free time. Mis hijos están en la escuela todas las mañanas, aquí así que tengo todo este So I tiempo colored. libre para colorear. Okay, so what we would rank oftentimes as good behavior or excellent behavior, Lo que calificamos como un comportamiento excelente o bueno, something like tithing algo como dar nuestros diezmos or giving to the poor, o dar a los pobres, we would think it rank up here, pensaríamos que está en un nivel de rango hacia lo más alto, but the Bible says it's mishpat. pero la Biblia dice que It's es what is mishpat, due. que es Okay. lo que debemos hacer. Now, this is what the law provided and said what was due, Ahora, esto es lo que la ley proveyó y nos dijo que debía ser hecho. but Jesus shows up on the scene and raises the bar. Pero Jesús aparece en este escenario y nos eleva esta barra Like de a lot. rangos muchísimo. Right? The law says that you shouldn't murder, but I say that you shouldn't even think evil in your heart towards somebody. La ley dice no debes de matar, pero Jesús dice no debes ni siquiera de pensar algo malvado hacia tus ojos. I'll skip ahead of myself, but go to Luke chapter 6. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Sorry, that's not on your list. Luke chapter 6, verse 27 says, "But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you." That's Luke 6, 27 and 28. Lucas 6, 26, 28. I still have to find it. Sorry. I shouldn't have gone off script. No, it's good. I don't think it's 27. Yeah, Luke 6, 27 and 28. 27. Okay. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Verse 32, but if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Verse 35, but love your enemies, do good, and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he is kind to the unthankful and evil. Amen a sus enemigos, háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos.
Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. This is what is due them. Esto es el derecho que ellos tienen. You know, your enemies have rights. Tú sabes que tus enemigos tienen derechos. They have a right to be prayed for. Ellos tienen el derecho de que se ore por ellos. They have a right to be loved. Tienen el derecho de ser amados They have a right to be treated with kindness. y de ser tratados con bondad. It is their right. Es su derecho. This is the standard that Jesus calls us to. Ese es el estándar al que nos llama Jesús. Now, Jesus does this not so that, to make it more difficult, Y Jesús hace esto no para hacerlo más difícil para nosotros, but Jesus is giving us a key to a great life. pero Él nos está dando una clave o una llave hacia una vida. You start doing this, Excitante. life gets fun real quick. Y si empiezas a hacer eso, se vuelve muy divertido, muy rápido. After your flesh throws a fit for a little bit. Así Right. después de que controlas a tu carne. It'll por un throw a poco, fit. It's just your flesh. It opposes God. sí, nos It's vamos always a going to be enojar, there. Deal with vamos a it. estar opuestos a lo que dice Dios, sí, pero vamos a batallar con eso. Right? This is, there's opportunities in life when people hurt you or do wrong to you. Hay oportunidades en la vida en cuando las personas que te han hecho mal o te han hecho algún daño. And my experience has been that it is rarely, the situation is rarely all someone else's doing. Y en mi experiencia, rara vez es la culpa solamente de la persona que te ha hecho el mal. I find that there's something I always use there's something I need to be forgiven for by other people most of the time. Me doy cuenta de que de la mayor parte de veces también yo tengo algo que debieran perdonarme. I was a member of Alcoholics Anonymous for a while. Fui un miembro de Alcohólicos Anónimos por un tiempo And when I first got sober, I did the 12 steps. y cuando salí de ahí, cuando estuve sobria, And the- hice los 12 pasos. And the fourth step is this very process I'm talking about. Y el paso número 4 es este proceso del que les estoy hablando. You write down all of the stuff where people have harmed you, Tú escribes todas las cosas en donde consideras que la persona te ha hecho daño and then you identify what your part in that was. y tú identificas cuál fue tu parte dentro de esto. And I think upon reflection, you'd be shocked at the roles we play. Y creo que después de una gran reflexión te puedes dar cuenta de los roles que jugamos. For instance, Por ejemplo, somebody stole your car. alguien robó tu carro. Well, for me, somebody stole my car, Para mí, por ejemplo, alguien robó mi carro. but I was hanging out with car thieves. Pero yo me You know what I mean? juntaba con la gente que robaba It's one of carros. those things, like, Una de esas I should have seen cosas, this ¿no? coming, Debería right? At de least. haber visto Like, I have a eso part in venir. that, don't I? Tengo parte en esto. Yeah. I had this really long list. Tengo una lista tan larga And after going over it with someone else y después de haberla compartido con alguien más who had more experience, que tenía más experiencia, I found that there was only one line or item on this list that I did not have a part in. me di cuenta de que había solamente One. una cosa en la que yo no tuve nada que ver. And that's when I was molested as a child. Y eso fue cuando alguien me molestó de niña. I had written something in that column. What was Había- my part? Había escrito algo en esa columna de que cuál era mi parte. And I was told, no, nothing should be there. Y a mí se me dijo, no, nada tiene que estar en esa columna. It's not your fault. There's no right or wrong way to handle that. No fue tu culpa, no hay una manera correcta o incorrecta de lidiar con esto. Kids handle it differently. Los niños lo toman de una manera diferente. But as a child, you should never be asked to deal with adult issues. Pero como un niño, tú nunca no se te debe de pedir de lidiar con las cosas de los adultos. I lived with shame for the longest time, thinking I should have told somebody. Yo vivía con culpa de que debía haberle dicho algo a alguien. I should have resisted in some way. O debía haber puesto resistencia de alguna manera. So if that's something that's happened to you, and I guarantee there are people in this room that has happened to, Y yo creo que si algo te ha pasado así, y creo que hay alguien en este lugar que ha sido confrontado con esto. you have to trust me. It was not your fault. Tienes que confiar en mí, no fue tu culpa. But the miracle that took place for me
with this list Pero el milagro que se llevó a cabo conmigo a través de esta lista was that there was only one. es que solamente había una cosa. And I had this revelation moment with God. Y tuve este momento de revelación con Dios. Here, I have to ask all of these people for forgiveness. Tengo que pedirle perdón a todas esas personas. How pompous would it be of me not to freely give forgiveness? ¿Cómo podría yo prevenir el dar perdón libremente? And I was set free in that moment. Y yo fui vuelta libre, experimenté libertad en ese momento. I've never had an ill feeling towards that guy again. Y ya nunca pude sentir ese deseo contaminante hacia esta persona, hacia este hombre, ya más. I see him sometimes. I run into him when I go back home. Lo veo algunas veces cuando regreso a casa And my heart goes out to him. y se conmueve mi corazón por él. I just want him to know how valuable he is to God. Yo solamente quiero que él sepa qué tanto valor tiene él también para Dios. His life is not great. Su vida no es grandiosa, But I really do, I just want to fix it for him. pero a mí me gustaría arreglarla para él. That's supernatural, Es sobrenatural. right? And in that moment, God delivered me. Y en ese momento Dios me liberó, That experience doesn't affect me anymore. que esa experiencia ya no me afecta ya más. I was told for the longest time, this will affect you forever. Se me fue dicho por mucho tiempo, eso te va a afectar para siempre, But it doesn't have to. pero no tiene que. Now, this was like one of the few times in life where I was delivered of something instantaneously. Esa fue una de las pocas veces en las que fui liberada de algo instantáneamente. I kept waiting for God to deliver me from drug addiction. Just make it go away. I don't want Yo to deal esperaba with que it. Dios me liberara de mi drogadicción, que se vaya, esperaba esa liberación rápida. And smoking cigarettes. Y también de fumar cigarros. I remember praying one morning, God, I don't want to smoke anymore. Recuerdo haber orado una mañana, Dios, no quiero fumar ya más. But I know myself well enough that in a couple hours I'm going to forget that. Pero yo sabía muy bien que en un par de horas lo iba a olvidar. Why did I want to quit again? I don't understand. ¿Cómo es que quiero otra vez dejarlo? No entiendo. It was really hard at first, Fue muy difícil al principio, but it doesn't affect me anymore. pero no me afecta ya más. I don't think about it. No pienso en eso. It's just like it really never happened. Pienso como que nunca pasó. Okay, that is way off topic. Okay, eso está fuera del tema. So we got to get back to some Tenemos que stuff. regresar a algo. Aquí. Okay, so obviously most of this is for fun, but I did just want to kind of explain how Jesus raises the bar. Mi intención con ese dibujo era explicar cómo es que Jesús eleva esta barra I remember de what I rangos. was going to say. There's very few times in life where you'll have the opportunity to truly love somebody that it's just a gift to give away. Hay muy pocas oportunidades en la vida en donde tú puedas amar realmente a alguien que se te presenta como un regalo para dar ese amor. Because a lot of times you have to come at something and say, well, I'm sorry, I did this wrong too. To repair a relationship. Porque muchas veces tienes que presentarte y decir lo siento y en forma de reparar una relación. It doesn't mean you can't do what we're talking about here. Eso no quiere decir que no puedas hacer lo que estamos hablando aquí. But I just feel that there are people in this room that you have a unique opportunity to truly bless that one person who hurt you and does not deserve your forgiveness. Pero creo que hay personas en este lugar en las que se te presenta la oportunidad única para ofrecer el perdón a esa persona que te ha herido. And I'm talking about not just forgiveness, but doing something extravagant for them. Y me estoy refiriendo no solamente a ofrecer ese perdón, sino a hacer algo extravagante por esa persona. Maybe you could buy them a car. Quizá puedas comprarle un carro, Seriously. seriamente. Think of what kind of legacy that would leave. Imagínate el tipo de legado que eso dejaría.
You know, have you heard of the Hatfields and the McCoys? ¿Has oído, Yeah. The has oído Hatfields de and the este McCoys. show? They were hillbillies who got into a feud that lasted generations and generations. Esos eran personas que entraron en un conflicto que duró generación tras generación. And the story goes that after a while, the descendants were still fighting, but they couldn't remember why. Y la historia se revuelve en el sentido de que los descendientes siguen peleando, pero ni siquiera saben por qué. And so you have an opportunity. Let's say you have a business deal that goes south. Okay, vamos a imaginar que tienes una oportunidad, que tienes un negocio. You have an opportunity to create a legacy. Tienes una oportunidad de crear un legado. Do you want it to be one of a feud? ¿Quieres que sea de un feudo? That say your kids carry on and on and on? Que tus hijos lo continúen y los nietos y las generaciones que siguen. Or would you rather the story go something like, oh yeah, they hurt me, so I bought them a car? O quizá la historia puede ser, ellos me hirieron, así que le compré un carro. That's just fun. Eso es divertido. So there was this one lady that I worked with one time. Esta vez es esta persona, esta señora con la que yo trabajé una vez. We were competing for the same promotion, Estábamos compitiendo por la misma promoción and she annoyed me really bad. y ella me enfadó, me irritó bastante. She would stand next to me and breathe, and I'd be like, do you mind? Seriously. Ella se me paraba enseguida y respiraba y yo decía, oh, por favor. And I was told to pray for her every day for 2 weeks, Y se me dijo que orara por ella todos los días por 2 semanas. but the things that I were supposed to pray for her were things that I would want for myself. Pero las cosas que yo debería orar por ella, para ella, son las cosas que yo quisiera para mí misma. So I said, all right, but it's not going to work. Y yo dije, está bien, pero no va a funcionar. And I remember getting on my knees and saying, God, Y yo, I'm going to do this, but I don't mean it. y yo recuerdo que me puse en mis rodillas y le dije, Señor, voy a hacer esto, pero But I- realmente no lo siento. I did it anyway. Pero lo hice. And then I did it the next day. Y lo hice el siguiente día. And in less than a week, Y en menos de una semana, she walked into the room that I was in, and I went, ah. ella entró en el mismo cuarto donde yo estaba y mi expresión fue esta. And I was "Ah". genuinely excited to see her. Y yo estaba realmente, genuinamente emocionada de verla. Right? How did that happen? Y la pregunta es, I didn't ¿cómo even pasó mean those esto? prayers. Ni siquiera quise hacer esas oraciones. You know, sometimes we think we're being fake if we do stuff like that. Y muchas veces creemos que caemos en falsedad si hacemos cosas como estas. But actually, we're functioning in our true identity. Pero realmente estamos funcionando, trabajando en nuestra verdadera identidad. Our spirit has been made perfect. Nuestro espíritu ha sido hecho perfecto. And my spirit loved that girl. Y mi espíritu amaba a esa mujer. It was my flesh that was feeding me the other information. Era mi carne que me estaba alimentando otra información. And so holding a resentment or a grudge against her Y así que el tener un resentimiento hacia ella o coraje, was me being fake, eso era la falsedad. right? I don't want to be fake. Y I yo want no to be quiero real. ser falsa, yo quiero ser real. But that's who I really am. Doing this stuff, that's who we really are. Haciendo estas cosas es lo que realmente somos nosotros. You start functioning in your true identity. Es estar trabajando, funcionando en nuestra verdadera If you have identidad. self-esteem issues, they go away. Si tienes autoestima, problemas de autoestima, You que s- self-esteem. the need to go away. They just go away when you Esos start doing se this. van cuando empiezas a hacer esto. Because when you start doing esteemable things, Porque cuando estás haciendo cosas estimadas, you find that that's the side of you like, encuentras que ese es ese lado de ti que te gusta. right? Okay, now we're going to get back on task. Ok, ahora vamos a ir al Psalm donde tenemos que ir. 146, verse 7. En Salmos 146, 7.
Who executes justice for the oppressed? Who gives food to the hungry? The Lord gives freedom to prisoners. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the strangers. He relieves the fatherless and the widow. But the way of the wicked he turns upside down. So it's through verse 9. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. Ayuda a las viudas y a los huérfanos. This is how God does mishpat. Así es como Dios hace mishpat. This is what he's calling us to. Y eso es a lo que Él nos está llamando a hacer. Now notice it says that he turns, but the ways of the wicked he turns upside down. Él dice que el camino de los malos los voltea. There's so many times in life where we view people as our enemy Hay muchas veces en la vida que vemos a las personas como si fueran nuestros enemigos or as the wicked, o hacia los malvados and we find ourselves in opposition with them. y nos encontramos en oposición en esto. But like Pastor Ben was saying during worship, Pero that como el pastor Ben estaba diciendo our durante la fight is not alabanza, against flesh and blood. nuestra lucha no es contra sangre y It's carne, against principalities and sino powers en contra de and rulers principados of darkness. y That's our real fight. y los que llevan a cabo los que gobernantes de la oscuridad o de la maldad. But people deserve this. Pero la gente se merece esto. That's their right. Eso es su derecho. Okay. In Exodus is a picture of God showing up and kind of showing everybody who he is. En Éxodo es una imagen como Dios mostrándose hacia los demás quién realmente Él es. This is a way that God thwarted, one translation says he thwarted the way of the wicked. Este es en la traducción que se puede decir, esa es la manera en que Dios cambió el camino de los malvados. So what he does is he messes up their bad behavior. Lo que hace Él es que es como transformar su mal comportamiento. God is not about punishment. Él no es acerca del castigo. In fact, here. Can I have a marker? Is there a marker in that bag? That's a dry erase one. Yeah, in here. Okay, so you remember Genesis chapter 4 where Cain ¿Recuerdas en Génesis 4 cuando Caín kills his brother Abel, mata a su hermano Abel and then God ends up defending him y Dios termina defendiéndole? because Cain complains that when people find him and know what he did, they're going to kill him. Porque Caín le dijo, cuando la gente me encuentre, me va a querer matar. So God defends the first murderer. Entonces Dios defiende al primer hombre que asesinó, al primer asesino. And then we see, we'll go to, just go to Genesis chapter. Vayamos 4. a Génesis capítulo 4. After this happens, Cain's great-great-great-grandson, Después de que esto pasó, el tataranieto de Caín, Lamech, is mentioned here in 2 verses. Lamec, está mencionado aquí en 2 versículos. Genesis chapter 4, verse 23 and 24. It said, Then Lamech said to his wives, Adah and Zillah, Hear my voice, O wives of Lamech, listen to my speech, for I have killed a man for wounding me, even a young man for hurting me. If Cain shall be avenged sevenfold, then Lamech 77fold. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. It is a sin nature to want to punish
the punishment for a crime to be greater than the crime. Es una naturaleza del pecado el querer castigar el hecho de un crimen. Cain killed Abel Caín because mató a he Abel was porque, jealous, or Abel porque made him estaba jealous, I guess. celosa. o- And then it says Lamech killed a man for wounding him, Y Lamec mató a un hombre que lo hirió. right? So then we find that the law, there's a lot of language that comes out that says an eye for an eye. Y hay una ley que dice ojo por ojo. What is God doing? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Is he really just totally on board for an eye for an eye? ¿Tú crees que está de acuerdo con esa ley de ojo por ojo? No, he's taken steps. No, él está tomando pasos. He leads the Israelites out of Egypt, Él saca a los israelitas fuera de Egipto and then their training starts. y luego su entrenamiento inicia. We're going to do life differently, Vamos a hacer la vida de una differently manera than diferente, everybody else. de una manera diferente a los demás. Okay, so he says an eye for an eye. Why? Because he's raising mishpat. Y él dice ojo por ojo, ¿por qué? Porque él está levantando esa barra de mishpat. Lamech thought he was just in killing that man for wounding him. Lamec creyó que estaba haciendo justicia al matar a este hombre por haberlo herido. Obviously, because he decides God's totally okay with it. In fact, he'll defend him. Obviamente, porque decide que Dios está de acuerdo con eso y lo va a defender. But then we find, Pero luego nos damos cuenta I don't know why I made these so big, that Jesus tells us a different story. que Jesús nos dice una historia diferente. His life tells us a different story, Su vida nos dice una historia diferente. right? Forgive them, Father, they don't know what they do. Perdónalos, Señor, ellos no saben lo que hacen. All we have to do is accept the forgiveness Jesus has provided, Todo lo que tenemos que hacer es aceptar el perdón que Jesús ha proveído and we're forgiven. y somos perdonados. That's not exactly fair. No es justo. That's certainly not eye for an eye, Ciertamente no No. es ojo por ojo. right? This better way of living. Eso es una manera mejor de vivir. Now, I'm not saying that we shouldn't thwart the ways of the wicked. Yo no quiero decir que no deberíamos de cambiar o transformar el camino de los malvados. If somebody is a danger to society, they need to be removed Si alguien es un peligro a la sociedad, deberían de ser removidos and not allowed to hurt anymore. y no permitírsele que hieran ya más. But I think that you will find that punishment isn't as good of a teacher as we think it is. Pero creo que te darás cuenta que el castigo no es tan buen maestro como lo que pensamos. For some reason, we think that like shame works. Por alguna manera pensamos que la vergüenza o avergonzar a alguien funciona. Ladies, have you ever stood in front of the mirror and been like, oh my gosh, I look so bad. I have got to stop eating so much. Chicas se han visto en un espejo y se han dicho a sí mismas, oh no, me miro muy mal, creo que debo de dejar de comer. And then you think if you can just beat yourself up enough, Y crees que si te puedes golpear a ti misma o hacerte daño a ti misma, you'll stop eating so much. vas a parar de comer tanto. Great idea. Grande idea. But what happens? Pero ¿qué pasa? Instead of eating a piece of the pie, you eat the whole pie. En vez de comer un pedazo Right. de pie, te comes todo. It doesn't work. Why do we keep trying it? No funciona. ¿Por qué lo seguimos doesn't work. intentando? No funciona. Because it's not God ordained. Porque no es una ordenanza de Dios. We're made in His likeness and His image. That's not how we Fuimos function. hechos a su imagen y semejanza. You know, we win the world by love. Ganamos al mundo por medio del amor. Jesus won us over by love. Jesús nos ganó a nosotros por medio del amor. The Bible says in John chapter 16 that the Holy Spirit En Juan, el capítulo 16 en la Biblia, dice que el Espíritu Santo convicts the born again people of their righteousness. nos convence a los nacidos de nuevo de su justicia. He's spending a lot of time trying to get you to realize what's right with you. Y pasa mucho tiempo para hacerte entender hacerte entender esa verdad a ti. I can't tell the refrigerator story, or I would, but I've told them before. No, it's too long.
No puedo decir About the esa time I historia stole porque from es muy Lowe's? larga. You heard the story, Acerca right? de Yeah. la vez que le robé a Lowe's. Y sí han oído esa historia, ¿verdad? So I get out in the parking lot after I just did this very dishonest deal. Llego al estacionamiento después de haber hecho esta cosa tan deshonesta. And the Holy Spirit said, Y el Espíritu Santo dice, that's so not like you. eso no eres tú, That's not who you are. no es quien tú eres. And you know what? I was reminded of the things that I like about myself. Y sabes que se me recordó de las cosas que me gustan a mí de mí misma. I like that I'm an honest person. Me gusta que soy una persona honesta. I spent enough time in my life not being that. Now that I am that, I value that. Pues sé mucho tiempo de mi vida siendo deshonesta, que ahora que soy honesta lo valoro. And so the Holy Spirit built me up, reminding me who I was. Así que el Espíritu Santo me construyó, me levantó, me elevó, diciéndome quién realmente soy. What were you going to say? That testimony that you gave about Rose kept me from doing something I wanted to do. Oh, really? Just recently. Yeah. I bought a Primo water dispenser, and I bought the warranty for it. Can you guys hear him? Okay, you ese wanna- testimonio que tú dices acerca de la experiencia con Lowe's me previno a mí de hacer algo que yo tenía en mente hacer. Yo fui a comprar uno de estos dispensadores de agua de marca Primo And I bought the warranty for it. y yo compré la garantía para este. And I bought the warranty for it, and but it went bad. Y se descompuso. But I called the manufacturers, and they replaced it for me. Y llamé a la compañía y lo reemplazaron. So I thought, what about if now I take this one back to Lowe's since I paid for the warranty, and I can get my money back? Y luego dije, ¿qué tal si regreso a Lowe's y puedo recibir But mi dinero de regreso? I remembered your testimony. Pero recordé tu I testimonio said, no. So I still have it at home. y dije, no, y ahí lo tengo en casa. Right, and you don't feel condemned. Obviously, you're sharing it with everybody. It's No funny, te right? sientes condenado, sí, lo que estás compartiendo con todos y eso es divertido. And everybody wins. Y todos, You feel better about yourself. te sientes Lowe's mejor didn't lose acerca any de ti money mismo. again, right? Shop at Lowe's, you guys. No. Compren en Lowe's, todos. All right. We talked about the state of Wisconsin and what they did for their juvenile delinquent program. Hablamos acerca del estado de Wisconsin y de lo que hicieron con sus juveniles que quebrantaban la ley. They took the worst of the worst out of the juvenile system Se llevaron lo peor de lo peor del sistema de corrección I mean, juvenil. these are kids that are murderers and everything Y else. estamos hablando de jóvenes que eran asesinos y todo lo que puedas agregarle a esto. And they put them in a program where everybody pointed out what was right with them. Y los pusieron en un programa donde se les señaló todo lo que ellos hacían bien. And they were praised for what they did right. Y se les alabó o se les edificó sobre lo que estaban haciendo bien. And the state of Wisconsin, after this study was all done, Y el estado de Wisconsin, después de que todo este programa, ese estudio terminó, they conservatively estimated that for every $10,000 the state of Wisconsin spent up front, hicieron una saved estimación 70,000. muy conservadora de que por cada $10,000 que el estado invirtió, se ahorraron 70,000 a largo plazo. just doing what Jesus told us to do Solamente long haciendo time lo ago. que Jesús nos instruye a hacer todo el tiempo. Okay, let's go back to Genesis. Vamos a Well- regresarnos a Génesis. No, we better talk about this. We better talk about the politics. No, Just going to bite the bullet. hablemos primero de la política. Y'all are going to love me anyway, right? I just guilted you into it. Oh, yeah. Okay, if we're going to talk about justice, we have to Vamos a hablar talk acerca about de justicia y tenemos que hablar acerca de a society una sociedad
When God spoke to the Israelites about justice, he was talking about their society. Cuando Dios habló a los israelitas acerca de justicia, estaba hablando de una sociedad. And so basically, this is a super simple political spectrum. Así que este es un espectro político muy sencillo. This is where we get left and right. Aquí es donde obtenemos izquierda, derecha. There's the liberals that tend to view things over here, conservatives over here, Y a un lado tenemos a los liberales y su manera de ver las cosas, y a los conservadores. and then the libertarians are all about freedom, Los libertarios, que son acerca de la libertad, and the socialists are down here, the opposite. y los socialistas, that. que es todo lo contrario. So we'll start here. Vamos a On your empezar handout, aquí. Y en su folleto, socialists, is the first one, want economic and social equality and big government to enforce it. es el punto número 1, que es socialista. Quiere la igualdad económica y social y un gran gobierno para hacerla cumplir. The liberal wants economic equality but social freedom. Los liberales quieren igualdad económica, pero libertad social. Libertarian wants social and economic freedom and a very small government. Los libertarios quieren libertad social y económica y un gobierno muy pequeño. And then conservatives want a government to protect social tradition but not run the economy. Y luego los conservadores, que quieren que el gobierno proteja la tradición social, pero no la economía. And so then you see here how they're on opposite sides. Y ven aquí en esta gráfica cómo están en lugares opuestos. So this side, the right, tend to be nationally focused, El lado derecho tienden a enfocarse nacionalmente and this left side tend to be international. y los del lado izquierdo tienden a enfocarse internacionalmente. Now, this means, like the liberal, they want economic equality, Eso quiere decir que los liberales, que quieren igualdad económica, but social freedom. So pro-gay pero libertad marriage, social, como por pro-choice. ejemplo de tener el derecho de elegir, That's- que se casen los homosexuales. that's what's meant aborto. by social free. You get the idea, right? There's not rules about that. Si te das una idea de lo que me estoy refiriendo. But by economic equality, meaning, Y una igualdad económica significa, well, the ideology behind it is that la ideología detrás es everybody kind of has the same amount of wealth, right? todos It's tienen diversely spread around. como el mismo nivel económico, todos los bienes, todo es dividido de una manera Now, igual. this doesn't happen in a natural setting other than in the book of Acts, they did it for a little bit. Y esto no pasa en este mundo natural, sino en el libro de los Hechos lo hicieron por un tiempo. So it requires bigger government, more control. Entonces requiere un gobierno más grande y más control. So that's them. But the libertarians, easy. They want freedom, 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 so they can typically be pro-choice, pro-gay marriage, but also Los free economy. libertarios quieren libertad, 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 quieren igualdad de elección, que poder elegir si abortar o no abortar, casarse con parejas del mismo sexo. And so what I meant by national and international, like this side is typically more pro free trade, across international boundaries. Cuando me refiero a nacional o internacional, en este lado internacional quiere decir que podemos tener libre comercio All of these things con otras naciones. stem from different worldviews, right? I'm just letting you know. Y This todas is a estas vocab cosas lesson. vienen de diferentes puntos de vista en el mundo y solamente le estoy dando una idea. Then the people the right tends to be more focused on national because their concern is that if you bring outside economies in, it's not a dollar per dollar trade. Y Right. los conservadores o las personas que están al lado derecho están enfocados en el área nacional porque piensan que si estás entrando en un tratado con otras naciones, no es dólar por dólar lo que estás recibiendo. Oh my gosh. It's 8:15.
Okay. So, then conservatives, they want a free economy. That's easy to understand. But they want their social traditions protected. Los conservadores quieren sus relaciones sociales protegidas. And so this is typically where the Christians vote. Y aquí es típicamente donde los cristianos votan. Vote toward prayer, keep prayer in schools, things like that, right? Por las No gay decisiones de marriage. mantener la oración en las escuelas, que no haya matrimonios del mismo sexo. Now, most of America is in here somewhere. Y la mayoría de América está dentro de los cuatro ángulos, en medio, más o menos. I mean, there's a few outliers, right, that just... Hay algunos extremos. Hitler was, way down here off the chart. Hitler, por ejemplo, Close to estaba acá fascism. en este lado. But he was really a Fascista, socialist. Pero realmente era un socialista. Huge government, big control here. Gran Government controls gobierno, everything. gran control aquí. And so we find this conundrum. Y encontramos esta revoltura, What's the confusion problem? este problema, esta confusión, Because of the different worldviews, porque de las maneras diferentes de ver, people tend to favor one over the other. la gente favorece a unas sobre otras. Okay, so I have all pages. Okay, turn to the last page. Vayamos a la última página del folleto. Oh, I'm on Spanish. Okay, second page, bottom of the second page. En la segunda página. So there's this guy, Mike Sandel, I think, wrote a book. It's a secular book about justice. Mike Sandel es esta persona, este hombre que escribió este libro acerca de justicia social. And he presents this idea that most people come with a certain core value, Y presenta esta idea de que la mayoría de las personas vienen con una corteza fundamental what they find the most important. que consideran lo más importante. And so the first one is, most people, again, find themselves within these three. Y la mayoría de las personas se identifican con los primeros tres. The first one is called maximizing welfare view. The just action is whatever does the greatest amount of good and reduces the greatest amount of harm for the most people. La primera es maximizar la visión del bienestar. Está en la última página en el español. La And so- acción justa es lo que hace la mayor cantidad de bien y reduce la mayor cantidad de daño para la mayoría de las personas. The left are typically responsible for our welfare system, voting more money into that. Y las personas que favorecen al lado izquierdo son las que pelean por las causas sociales, que haya más ayuda para las personas en necesidad. So this maximizing welfare view is something held, by people who tend to vote over here. Y la mayoría de las personas que votan hacia este nivel de la izquierda favorecen este tipo de sistemas. And then the respecting freedom view is the second one. Y respeto a la libertad es la segunda. It says the just action is whatever offers the greatest amount of respect for the rights and freedoms of individuals to live how they want to. La acción justa o de justicia es lo que ofrece la mayor cantidad de respeto por los derechos y libertades de las personas para vivir como quieran. So freedom is a big thing. Así que la libertad es algo grande aquí. The third one is the promoting virtue view. The just action is whatever shapes a society so that people act as they ought to. So it's a virtuous way, or morals. La tercera se refiere a tus valores morales, es promover la vista de virtud. La acción justa es lo que da forma a una sociedad para que las personas actúen como deberían, virtuosamente. The interesting thing is, Lo interesante es que we can find scripture for all three of those, podemos encontrar escrituras para todas esas tres. right? We even have a scripture that says all authority is ordained by God. Tenemos escrituras que dicen que toda autoridad fue ordenada por Dios. Whom the Son sets free is free indeed. Y aquel que el Hijo hace libre es libre realmente.
Take care of the widows and the orphans. Toma cuidado And the immigrant. de los huérfanos, poor. de las viudas, de los inmigrantes, de los pobres. And then we know those, right? This is the morals. Obviously, the Bible has a lot to say about what is Y eso morally es obvio, the lo right thing to sabemos, sí, do. los valores morales, y la Biblia habla muchísimo sobre este tema. Okay, so that's very brief lesson. And again, this is like super oversimplified. You know Y what I eso mean? es una lección breve, esto está súper simplificado. Not everything fits quite so neatly. No todo se encaja de una manera armónica. And this is something that's constantly evolving. Y esto es algo que constantemente está evolucionando. So the liberal 15 years ago Los liberalistas 15 años atrás, is very different. 50? Did I say 15? Like 50. sí, que 50 or over years ago, very 50 o different más than today. años eran muy diferentes a hoy. So it tends to shift and go around. Entonces tienden a haber cambios. This is actually a really good thing. Y eso es algo bueno. Iron sharpens iron. El hierro afina el hierro. Afila el hierro. Okay, so we think of the church should be the one primarily pushing, hey, let's take care of these people, right? Okay, but the argument that's over here about that is, okay, but who are we giving it to? Are we really giving it to the people who are poor and who need it, right? Who's managing this? Because if you get too much government, forgot how to translate. Podemos pensar que en este lado, en el lado izquierdo, o como iglesia podemos decir, oh sí, tenemos que ayudar a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, pero en este otro lado, en el lado derecho, están preocupados por decir, sí, pero ¿cómo? ¿En qué manera? ¿O en qué sentido se va a ser distribuido? Yes. The idea that everybody has the same amount of wealth and it's evenly distributed. Sí, en este lado, en donde dice social o demócrata, quieren que todos los bienes sean distribuidos de una manera equitativa. Is a really good idea, Es una buena idea. right? ¿Verdad? God doesn't favor one person over the other. Dios no favorece a una persona sobre He doesn't otra. want one person more wealthy and the other the downtrodden. In fact, well, we've covered that. Él no quiere que una persona esté en un nivel más alto y la otra más bajo. Quiere que todos sobresalgan. The people that are opposing this, though, have a legitimate concern. Pero las personas que se oponen a esto tienen una preocupación muy legítima. You know, Hitler was a socialist first, Hitler fue un socialista primero and he claimed that his beliefs were kind of right in here. y él decía que sus valores o sus creencias estaban aquí, en este ángulo. And so it wasn't until he'd already got control of all the major branches of government Pero no fue hasta que tomó control de todas las ramificaciones de gobierno that he cut these guys loose and backed down and showed his true colors. que dejó ir a estos valores, a estas personas y mostró su color real. And so that's the freedomist view. Like, if we give this power away, it's gone. Y esa es la manera de ver de que si damos este poder, And do we really know who we're giving it se to? va a ir. ¿Y realmente sabemos a quién se lo estamos dando? Right? All valid points. Todos son puntos muy válidos. Okay, so next week, we're going to learn what to do about it. Y la próxima semana vamos a aprender qué hacer con esto. So you got to come back, Tienes que regresar. right?